Bienvenidos y bienvenidas al curso de Violencia y Acoso Laboral. Antes de comenzar a hablaros de lo que es violencia laboral, me gustaría reflexionar con vosotros respecto a 3 artículos del ordenamiento jurídico español. La Constitución española, en su artículo 10, establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden jurídico y de la paz social. El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 4 respecto a los derechos laborales que en la relación de trabajo los trabajadores tienen derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida de su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y frente al acoso laboral y al acoso por razón de sexo. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales también establece en el artículo 14 que en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Partiendo, por tanto, de estos artículos, vamos a ver qué se puede considerar situaciones de violencia laboral. Me gustaría que cogieseis un papel y un boli y escribieseis en un par de minutos posibles conductas que vosotros y vosotras consideréis que pueden ser constitutivas de violencia laboral. Bien, si ya lo tenéis, vamos a pasar a ver cuál es el concepto que da en este caso la Organización Mundial de la Salud. Establece que sería violencia cuando el personal de un centro de trabajo sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su actividad laboral que pongan en peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su bienestar o su salud, tanto física como psíquica, o una u otra o las dos. Por tanto, hemos de partir de que violencia laboral puede haber de muchos tipos y es importante que sepamos identificarlas. Desglosando la definición. Partimos, por tanto, de conductas donde hay un abuso, amenazas o ataques que se dan en el entorno laboral y que se producen entre trabajadores de la misma empresa, entre trabajadores de distintas empresas que coinciden en un mismo centro de trabajo, entre trabajadores y empresarios, usuarios, clientes e incluso con personas desconocidas del exterior. Por tanto, una primera clasificación que podemos establecer de lo que es violencia laboral sería la siguiente. Violencia laboral de 3 tipos en este caso. Violencia laboral de tipo 1, que sería una violencia laboral externa, cuando no existe ningún tipo de relación entre los trabajadores que se ven o las trabajadoras que se ven implicados. El caso más claro, por ejemplo, sería el de un robo que se pueda dar en una joyería. La de tipo 2, que también sería externa, sí que existe una prestación de servicios entre las personas implicadas. Y la de tipo 3, que ya sería una relación, una violencia que se produce en el marco interno, donde sí que hay una implicación laboral entre los trabajadores y las trabajadoras afectados. Por otro lado, tenemos otra clasificación de violencia laboral que distingue entre lo que se considera violencia física de lo que se considera violencia psicológica. Consideramos violencia física cuando se producen empujones, arañazos, patadas, mordiscos, disparos, etc. Consideramos que estamos entre una situación de violencia psicológica cuando, por ejemplo, se puede dar un uso deliberado del poder, hay una situación de intimidación, de abuso verbal, de abuso sexual, de amenazas, etc. Me gustaría detenerme, las hemos visto, las hemos dado unas pinceladas, pero sí que me gustaría detenerme en un tipo de violencia que muchas veces lo que nos ha pasado es que la hemos normalizado dentro de una organización, y es la violencia verbal. El cómo hablo a la gente con la que trabajo, el cómo hablo a mis colaboradores. Pues según lo haga, puede constituir una situación de violencia laboral. Seguro que conocéis a algún trabajador, alguna trabajadora que tiene por costumbre hablar chillando. Que yo hable chillando o que esa sea mi costumbre no es motivo para que tenga que hacerlo dentro de la organización, tampoco fuera, ¿vale? Pero como nosotros nos movemos en este momento en el ámbito organizacional,
La comunicación dentro de la empresa tiene que ser una comunicación fluida y sobre todo tiene que ser una comunicación respetuosa. ¿Cuándo podemos chillar? Pues el único caso en el que podríamos chillar es cuando estamos en el marco de una empresa donde hay una fábrica, por ejemplo, donde se está produciendo mucho ruido. En ese caso, pues si para dar una indicación o para comunicarme con un compañero, pues claro, ahí será necesario chillar. Por eso es importante ver el contexto, pero no normalicemos estas situaciones en las que un compañero habla chillando a otro o a otros o a otras. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a ver ahora lo que se consideraría acoso. Y os vuelvo a animar a que cojáis la hoja y escribáis aquellas conductas que incluso las podéis haber visto y que no tenéis claro si son constitutivas de acoso o no lo son. ¿Por qué es importante? Pues porque normalmente tendemos a identificar todas las situaciones como situaciones de acoso. Y no todo es acoso laboral. Por tanto, es muy importante que sepamos diferenciarlas e identificarlas. Bien, pues os doy 2 minutos para que escribáis esas posibles conductas. Si ya las tenéis, vamos a ver los tipos de acoso, antes de empezar a ver cada uno de ellos, los tipos de acoso que podemos encontrarnos dentro de una organización. Por un lado tenemos el acoso laboral o acoso psicológico en el trabajo, acoso sexual, acoso por razón de sexo, veremos que no es el mismo tipo de acoso, y el acoso discriminatorio. Nosotros vamos a comenzar por lo que es el acoso psicológico. El acoso psicológico sería la exposición a conductas de violencia psicológica dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo contra una o varias personas por parte de otra o de otras que actúan frente a aquellas desde una posición de poder. Pero ojo, de una situación de poder que no tiene por qué ser necesariamente jerárquica, y esto es muy importante. Esta situación de acoso se tiene que dar dentro del marco de la relación laboral y supone un riesgo importante para la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, partimos de que hay dos partes, de que se dirige normalmente, se va a dirigir contra una persona, sistemático, prolongado, frecuente, dentro de la relación laboral, donde hay una desigual estructura de poder y eso genera una situación de indefensión de la persona que se considera acosada, y donde la definición establece que tiene que haber una intencionalidad del acosador. Aquí me gustaría puntualizar que en el último criterio de inspección de trabajo que ha salido a principios de este año, se establece en uno de los apartados que no necesariamente se tiene que dar una situación donde haya una intencionalidad del acosador para que una conducta sea considerada como acoso laboral. Y esto es un paso adelante y un paso importante. Tengámoslo en cuenta. Bien, ¿qué conductas son, por tanto? Pues son conductas o actos de violencia psíquica dirigidas hacia la vida privada o profesional del trabajador y que atentan contra su dignidad o su integridad. ¿Qué tipo de conductas podríamos encontrar? Pues, por ejemplo, ataques a la víctima con medidas organizativas, ataques a las relaciones sociales de la víctima, ataques a la vida privada incluso de la víctima, amenazas de violencia física, ataques a las actitudes que puede tener la víctima dentro de la organización, agresiones verbales, rumores. Todas esas conductas que habéis pensado al principio, bueno, pues mirad a ver si las podéis empezar a enmarcar dentro de uno de estos apartados. Y ahora avanzaremos un poco más en la definición. Bien, por tanto, hemos de tener en cuenta que cualquier persona puede ser, por supuesto, acosada y cualquier persona puede ser acosadora. Pero sí que es cierto que normalmente la persona que acosa va a ser una persona que, aunque no lo muestre externamente, es una persona insegura. Normalmente se tiende a acosar cuando hay una situación en la que yo me veo amenazado. Imaginaos, por ejemplo, una situación en la que hay un trabajador que entra a la organización, está muy motivado, tiene muchas ideas, las comparte con los compañeros. Pues una persona de estas que vemos a veces que decimos que brillan, bueno, pues ese tipo de personas, y
bueno, pues hay otra que siente que se puede ver amenazado su puesto de trabajo, ya sea un compañero, ya sea un coordinador, un supervisor, puede haberse amenazado y lo que hace es intentar menoscabar a esta persona con distintas actuaciones para que la luz o el brillo que detecta deje de tenerlo y por tanto no amenace la estabilidad de mi puesto de trabajo. ¿Vale? También puede ser que se produzca también es cierto que puede ser que se produzca una situación de acoso cuando yo dentro de mi equipo tengo a alguien que pasa totalmente lo contrario, es decir, que no suma, que además ralentiza la productividad de mi equipo y entonces, bueno, pues puede ejercer una situación de acoso pues para que esta persona al final termine abandonando la organización. Bueno, pues eso, personas acosadas podemos ser todas y acosadoras también, pero bueno, que tengáis en cuenta que normalmente la acosadora, bueno, pues son personas inseguras que lo que quieren es que no se vean amenazados sus puestos de trabajo. No hay que generalizar, por supuesto, hay que verlo caso por caso, pero bueno, que este sería un caso claro de posibles situaciones de acoso psicológico. Mirad, no hay una definición exacta de cuánto tiene que durar, una definición normativa exacta de cuánto tiene que durar una situación, una conducta para que sea considerada una situación de acoso laboral. Lehmann, que es un autor que ha desarrollado muchísima información, muchísima documentación respecto a temas de acoso, es uno de los referentes a nivel mundial, sí que dio una definición donde sí que establecía una duración. Pero no es una definición legal, es decir, no está incluido dentro de una norma. Él lo que decía es que se podía producir una situación de acoso cuando al menos se repite una vez a la semana y se prolonga durante más de 6 meses. Yo en este punto me gustaría que cogieseis esta definición con pinzas, porque no va a depender solo de esto. Es decir, dependiendo del tipo de acoso, de las conductas, bueno, pues no hace falta tanta frecuencia. O no hace falta que se repita una vez a la semana, o no hace falta esperar a ver que se repita durante 6 meses para que esa situación sea constitutiva o sea considerada una situación de acoso psicológico. Sí que es cierto que nos ayudaría muchísimo que hubiese una definición legal, pero bueno, esto es lo más próximo que tenemos a ello. Yo lo que os he comentado lo cogería con pinzas porque también es verdad que en la vía judicial, que es al final donde se dilucida en la mayoría de estos casos, bueno, pues hay jueces que se acogen estrictamente a lo que estableció o a lo que establece Lehmann, pero hay otros jueces que no. Y va a depender muchas veces del tipo de conductas y de las circunstancias que la rodean. Entonces, bueno, que lo sepáis, pero bueno, con cautela. Cojamos esta definición en cuanto al tiempo con cautela. Bien, además lo hemos comentado, se tiene que dar una situación de poder, pero una situación de poder que no siempre tiene que ser una situación jerárquica. Sabéis que existen los líderes formales, que son aquellas personas que de alguna forma son nombradas desde la organización, pues por ejemplo, como supervisores, coordinadores, encargados, etc. En ese caso estaríamos ante un líder formal, porque ha sido la organización la que ha establecido o la que ha colocado a esa persona ahí. Pero seguramente estaréis pensando que en vuestra organización existen también lo que se llaman líderes informales, que son las personas a las que todo el mundo sigue. Y esas personas también pueden ejercer ejercer una situación o un tipo de conductas que puedan ser susceptibles de considerarse acoso. ¿Por qué? Pues porque aunque no tengan ese poder formal, sí que lo tienen informal. Y al tener ese poder informal pueden ejercer acciones, incluso influenciar a otras personas para que se sumen a sus acciones y constituir situaciones de acoso. Al final, pensad que la mayoría de las veces pensamos en situación de acoso de un supervisor, un coordinador hacia uno de sus colaboradores, pero también se dan en el caso contrario, es decir, también se dan en situaciones en las que un trabajador, una trabajadora dentro de un equipo
ejerce una situación de acoso respecto a la persona que tiene por encima de él o de ella. Con lo cual ahí veríamos, bueno, pues tendríamos que ver el tema de la situación de poder y cuando es una situación de poder formal o una situación de poder informal, como hemos comentado. Se dan en el marco de la relación laboral, ya lo hemos hablado. Sí que tenéis que tener en cuenta una cosa. Puede haber casos en los que se produzca una situación irregular, bien por cosas que han pasado en el exterior y que afectan en el interior, o bien por cosas que han pasado en el interior de la organización y que están afectando en el exterior. Aunque algunas de ellas no se puedan incluir dentro del marco de la relación laboral propiamente dicha, sí que tenemos que tener en cuenta que la organización tiene que hacer algo si es conocedora de esas situaciones. ¿Por qué? Pues porque de una forma u otra van a terminar afectando a la organización. Si yo tengo entre dos trabajadores se produce una situación de acoso que viene producida desde fuera por un motivo externo y se está produciendo dentro, me está afectando igual, aunque las causas no sean causas laborales. Entonces, independientemente de que pueda haber ahí un poco de divergencia entre si eso no es una situación de acoso laboral, sí que me gustaría que quedase claro que si yo tengo una situación que se produce dentro y el acoso se produce, o sea, una situación, un punto de inicio vinculado a la relación laboral, pero luego el acoso se produce en el exterior de la empresa. O bien una situación externa cuyas consecuencias se traen a la organización. En esos dos casos, la organización, la empresa, tiene que adoptar medidas y tiene que aplicar aquellas herramientas de las que dispone para intentar solventar esta situación. Porque al final es una situación que está afectando a la organización y a los compañeros y compañeras de esa organización. Y si no trabajamos sobre ella, al final pues lo que se producirán serán factores psicosociales, factores de riesgo psicosociales que podrán afectar a otros compañeros o incluso a otras secciones. Por tanto, es importante que no es que tengamos que estar vigilando, pero que sí que tengamos claro que pueden producirse conductas que se pueden incluir dentro de lo que es acoso laboral y que en caso de que detectemos algo, lo importante es que actuemos en una fase temprana. Hablábamos de lo que es violencia laboral y de lo que es acoso laboral. La idea es que nosotros podamos identificar las situaciones de violencia para que no lleguen a convertirse en una situación de acoso. Porque una situación de violencia se da en una situación temprana. Y eso, identificarlo ahí, nos permite trabajar en un momento temprano y evitar consecuencias para la salud de los trabajadores y las trabajadoras que en este caso se vean afectados. Tened en cuenta que cuando hay una situación de acoso, hay una persona que se puede ver afectado, pero es que esto también afecta a la salud organizacional. Pensad en un momento cómo puede afectar a la productividad, a las relaciones interpersonales que se dan dentro de la empresa, al clima laboral, que haya una situación de acoso que sea conocida o que sea flagrante y que todos seamos conocedores de ella. Entonces, que tengamos en cuenta que genera riesgos para la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la organización a distintos niveles. Ahora me gustaría que volvieseis a coger esa hoja y nos pusiésemos en el caso contrario. ¿Qué creéis que no es acoso laboral? Bien, pues no se considera acoso laboral, en este caso acoso psicológico, un hecho violento, singular y puntual, es decir, algo que no se prolonga en el tiempo. En este caso no estaríamos hablando de acoso psicológico, ¿vale? Acciones irregulares organizativas que afectan al colectivo. Cuando hablamos de una acción organizativa, aunque sea irregular, que afecte a la colectividad de la organización, no podemos estar hablando de un acoso laboral. Estaríamos hablando de acoso laboral cuando esa medida irregular se dirigiese sin motivación, sin explicación, sin justificación hacia una única persona, pero no cuando se dirige respecto al colectivo.
Tampoco sería una situación de acoso psicológico la presión legítima de exigir lo que se pacta o las normas que existan. Por ejemplo, si dentro de vuestra organización trabajáis con procedimientos de trabajo, procedimientos operativos, si un coordinador le pide a un trabajador que cumpla con un procedimiento determinado y ese trabajador sigue sin cumplir y ese coordinador sigue insistiendo en que por favor aplique ese procedimiento o ese protocolo, no estamos hablando de una situación de acoso, aunque lo haga de forma reiterada. Estamos hablando de una situación en la que un trabajador o una trabajadora no sigue un procedimiento por los motivos que sean y lo que le está pidiendo a la persona que está por encima de él o de ella o incluso un compañero es que cumpla esos procedimientos. Vale, tampoco sería acoso psicológico una situación de un conflicto puntual. Tampoco las críticas constructivas, explícitas y justificadas. No lo sería tampoco, no sería una situación de acoso psicológico, la supervisión o control, así como el ejercicio de la autoridad, siempre que se haga con el debido respeto interpersonal. Lo comentábamos cuando hablábamos del tema de chillar, es decir, el respeto no se debe perder nunca dentro de la organización. Tampoco sería acoso psicológico comportamientos arbitrarios o excesivamente autoritarios realizados hacia la colectividad en general. Estilos de mando autoritarios, incorrecta organización de trabajo, falta de comunicación. No sería un acoso psicológico, lo tendríamos que ver desde el punto de vista más de los factores de riesgo psicosociales, pero no sería acoso, no se consideraría acoso psicológico en sí. Y tampoco lo sería un conflicto acaecido en el marco de las relaciones humanas y que evidentemente afectan al ámbito laboral, que se dan en su entorno e influyen en la organización y en las relaciones laborales. Hemos dicho que no se considera acoso, pero lo hemos comentado antes. Si somos conocedores de estas situaciones, no se considera tampoco acoso psicológico el estilo de mando autoritario, la incorrecta organización del trabajo, la falta de comunicación. Estos eran factores psicosociales, factores de riesgo psicosociales, etcétera, pero no se consideran acoso psicológico. Y tampoco se consideran acoso psicológico los conflictos acaecidos en el marco de las relaciones humanas que afectan al ámbito laboral, que se dan en su entorno, pero que influyen en la organización y en las relaciones laborales. Lo que hemos comentado antes, puede no considerarse acoso psicológico, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que puede haber se pueden producir, a raíz de esto se pueden producir situaciones de violencia laboral dentro de la empresa y que al final la empresa tiene que ser proactiva para evitar que esta situación vaya más. Por tanto, lo que tiene que hacer, en caso de que sea conocedora, es aplicar las herramientas internas de que disponga para intentar solventar y solucionar esta situación. ¿Qué será o qué es el acoso discriminatorio? Mirad, el acoso discriminatorio son todas aquellas conductas que no son deseadas y que están relacionadas con el origen racial, el origen étnico, religión, convicciones, edad, orientación sexual, discapacidades o capacidades diversas que tienen como finalidad atentar contra la dignidad del trabajador o la trabajadora que se ve afectado y crear un ambiente intimidatorio, humillante u ofensivo. A mí me gusta mucho esta viñeta de Mafalda, donde viene a decir que comprensión y respeto es lo más importante para convivir con los demás y que lo más importante también es no creerse que somos mejor que nadie. Vivimos en un mundo con una gran diversidad, diversidades culturales, religiosas, diversos tipos de familia, diversas orientaciones sexuales y lo que tenemos que tener en cuenta es que todas estas diversidades deberían enriquecernos y no verlas como un elemento diferenciador en negativo. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que al haber tanta diversidad tenemos que ser especialmente sensibles respecto a chistes, bromas, comentarios que puedan tener como hilo conductor alguna de estas diversidades. ¿Por qué? Pues porque a algunas personas puede no afectarles y a otras sí. Entonces, bueno, pues si hablamos de tratarnos con respeto dentro de las organizaciones, pues evitemos este tipo de comentarios o de chistes que pueden afectar de una u otra forma a algún compañero o alguna compañera. El Código Penal recoge en su artículo 173 que el que infringiera a otra persona un trato degradante, menoscabando seriamente su integridad moral, será castigado con penas de prisión
Y con las mismas penas serán castigados los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes, que sin llegar a constituir un trato degradante, supongan un grave acoso contra la víctima. ¿Qué será el acoso sexual o qué es el acoso sexual? Bien, el acoso sexual va a ser cualquier comportamiento verbal, ojo, verbal o físico de naturaleza sexual que tiene como finalidad atentar contra la dignidad de la persona, pudiendo crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Es decir, no solo hablamos de la parte física, que es la que más fácilmente identificamos con el acoso sexual, sino que también hablamos ya de comportamientos verbales y esto hay que tenerlo en cuenta. Código Penal recoge en su artículo 184 que el que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para terceros en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios continuada o habitual y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado como autor de un delito de acoso sexual. En el mismo sentido, establece en el artículo 184.2 que si el culpable del acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad, bien superioridad laboral, docente o jerárquica, o con anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que aquella pudiera tener en el ámbito de esa relación, bueno, pues también puede haber una pena de prisión. Lo importante no es que nos quedemos con los artículos del Código Penal, sino que sepamos que son un tipo de conductas que están recogidas en el Código Penal y que entonces son susceptibles de considerarse delito. ¿Qué conductas pueden ser conductas de acoso sexual? Pues mirad, contactos físicos deliberados, no solicitados e innecesarios, tales como tocamientos, besos, roces, palmadas, pellizcos, etc. Acercamiento físico innecesario y excesivo, búsqueda reiterada y deliberada de encuentros a solas con otra persona cuando son realmente innecesarios, comentarios o insinuaciones, observaciones que resultan comprometedoras sobre la apariencia o el aspecto físico de la persona, miradas, gestos, siempre que tengan carácter sexual, que puedan incomodar a la otra persona, o chistes o bromas de carácter sexual dirigidos expresamente respecto a un trabajador o una trabajadora. Por último lugar, dentro de los distintos tipos de acoso laboral de los que hemos estado hablando, tenemos el acoso por razón de sexo. Es importante diferenciarlo del acoso sexual porque no es lo mismo. El acoso por razón de sexo se produce o son los comportamientos que se realizan en función del sexo de la persona. Y lo que se pretende con ello es atentar igualmente contra su dignidad, generándole o creándole un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. ¿Qué conductas podríamos considerar conductas de acoso por razón del sexo? Pues agredir física o verbalmente para mostrar superioridad de un sexo respecto a otro. Ignorar aportaciones, comentarios, acciones, simplemente porque soy hombre o mujer. Utilizar expresiones peyorativas o menospreciar capacidades de una persona por pertenecer a un determinado sexo. También serían, por ejemplo, conductas de acoso por razón de sexo. Penalizar a las personas trabajadoras que ejercen su derecho al permiso de paternidad o maternidad, por ejemplo, también sería una situación de conducta de acoso por razón de sexo, o asignar a una persona tareas basándose en prejuicios sexistas. No vamos a entrar en ello, pero bueno, sabéis que hay frases muy concretas respecto a haz tú esto porque eres de tal sexo. ¿De acuerdo? Vistas todas estas situaciones de acoso, me gustaría volver al punto de partida. Lo he comentado a lo largo de esta presentación, pero es algo que me parece muy importante. No tenemos que permitir dentro de nuestras organizaciones llegar a que se produzca la situación de acoso. Si somos conocedores, tenemos algún indicio, nos llega una información, hay que trabajar sobre ella. Porque si trabajamos en la parte de la violencia, no tendremos que llegar a trabajar en la parte del acoso. Si trabajamos en la situación de violencia, la afectación
de la salud del trabajador o la trabajadora no va a ser la misma, así empezamos a intervenir cuando la situación ya está en una situación de acoso porque ha habido una reiteración en el tiempo. Todas estas situaciones de acoso tienen una serie de consecuencias a muchos niveles. Por un lado, consecuencias físicas para los trabajadores o las trabajadoras afectadas, psicológicas y sociales, teniendo en cuenta que una persona que se siente acosado o acosada tiende a aislarse, tanto en el puesto de trabajo como en su vida personal. Y luego aparte es que además tiene consecuencias para la empresa. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una situación de acoso dentro de una organización, lo que se produce es una bajada de la productividad. Se produce una bajada de la productividad y por otro lado se produce una fuga de talento. Si yo veo que en mi organización se está produciendo una situación de acoso y no se está haciendo nada para solucionarla, bueno, pues a lo mejor yo no quiero remover nada, pero cojo mi maleta y me voy a una empresa donde realmente se me valore. Por último, lo que tenéis que tener en cuenta es que hay un camino para tratar de evitar todas estas situaciones. Es decir, ahora sois conocedores de lo que es una situación o conocedoras de lo que es una situación de violencia laboral, de acoso, lo que no es acoso también. Y lo que tenéis que saber es que dentro de las organizaciones, bueno, pues hay que recorrer un camino en el que se vayan aportando procesos, procedimientos, pautas de actuación que regulen todo esto, es decir, que regulen qué tiene que hacer un trabajador en caso de que se sienta ante una situación de acoso. Que haya herramientas que detecten las situaciones de violencia en fase temprana. Es decir, es un camino que no está todo lo asfaltado que nos gustaría, porque sí que es cierto que esta disciplina psicosocial preventiva es la última en la que se está trabajando, pero ya hay mucha materia avanzada y muchas herramientas que os pueden servir dentro de vuestras organizaciones para desarrollar todos estos procedimientos que los ayuden al final a que estas situaciones, primero, no se produzcan y si se producen, seamos capaces de contenerlas en una fase inicial y en una fase temprana que no genere consecuencias a los trabajadores, ni a las trabajadoras, ni a la organización. Por mi parte, muchísimas gracias y espero haberos sido de ayuda. Un saludo.